Buenos días, señor alcalde. Somos alumnas de PEP 9, el último año de primaria, del Colegio Sierra Blanca El Romeral. En este curso hacemos una exposición para cerrar la etapa del programa de la escuela primaria y poner en práctica todas las habilidades adquiridas. Este año el título de la exposición es La huella de ciudadanos malagueños que hacen y han hecho historia. Nuestro equipo le hemos escogido a usted ya que ha hecho mucho por Málaga y es nuestro alcalde. Soy Jimena Cano, tengo 12 años y vivo en Málaga. Toda mi familia es de Jaén y en 2015 nos mudamos a Málaga por trabajo de mi padre. Soy Pilar Andrés, tengo 11 años y vivo en Málaga. Toda mi familia es de Castilla y vinimos aquí hace 3 años por trabajo de mi padre. Soy Paula Tonda, tengo 11 años. Toda mi familia siempre ha sido de Málaga y vivo en Teatinos. Soy Celia Cruz, tengo 11 años, vivo en Alaurín de la Torre y toda mi familia es de allí. Me encanta. Tanto los que sois de Málaga como los que sois de Jaén, de Castilla. Si habéis venido a Málaga, un placer estar con vosotras. ¿Qué buenos recuerdos tiene de su infancia en Málaga? De esos recuerdos, ¿qué le gustaría que los niños malagueños pudieran disfrutar ahora? No creáis mucha diferencia entre la Málaga de mi infancia y la Málaga de vuestra infancia, de vuestra edad, ¿no? En la Málaga de entonces no había, por ejemplo, parcial de instalaciones deportivas para practicar. Bueno, habría un estadio de fútbol del Málaga, pero no más. No había parques infantiles, ¿no? En ese sentido, sí existía el parque, ¿no? El parque tiene más de 100 años, como sabéis, ¿no? El parque de Málaga. Pero en una ciudad, permíteme este dato, me extiendo mucho la respuesta, pero de 240.000 habitantes. Me acuerdo que cuando yo estudiaba geografía, me gustaba mucho la geografía, me aprendía un poco la población de la ciudad, a mí la de la nuestra, la de Málaga, ¿no? Hoy tiene bastante más, ¿no? Y eso que Torremolinos ahora no está dentro de Málaga, que antes estaba dentro de Málaga, ¿no? En aquella fecha, ¿no? Ha cambiado mucho la ciudad, ¿no? ¿Qué podíamos...? Hombre, yo recuerdo una cosa que en mi infancia me llamó la atención, aparte de los jardines de Puerto Oscura, que están ahí, siguen estando en esta ladera de la Alcazaba hacia acá, ¿no? Eran bonitos y siguen siendo bonitos, más grandes ahora los árboles, ¿no? Recuerdo una visita con mi abuelo paterno al Instituto Oceanográfico, se llama Laboratorio Oceanográfico, que era el edificio que está en la Paseo de la Farola, donde hay una bandera de España que pone de defensa ahora actualmente. Eso se creó en los años, administrativamente a principios del siglo XX, luego se inauguró en los años 20 y tanto, 30 del pasado siglo, y había un acuario, lo que yo recuerdo, debajo, en la parte del sótano, ¿no? Y eso me llamó la atención, ese tema, que no existe en Málaga Acuario ahora mismo, ¿no? Pero el Instituto Oceanográfico sí hemos conseguido que vuelva, porque tuvo que irse de ahí, no cabía, tenía que crecer. Estudia el mar de Alborán. El mar de Alborán es el mar Mediterráneo en la parte occidental, ¿no? Traído hasta la isla de Alborán, en medio de este mar, pues le da el nombre a... Y se tuvo que ir a Fuengirola, al puerto de Fuengirola, luego ha vuelto. Yo hice un acuerdo en el año 2004 con el puerto para varias cuestiones, para aprobar el plan del puerto, que es el Muelle 1 y Muelle 2, y una de las condiciones que ponía era que le dieran suelo, y le dieron, y ya está construido. Falta por abrir. Es un edificio que está en la plataforma de San Andrés, al otro lado del río Guadalmedina. No sé si recordáis que el puerto tiene una plataforma donde hay muchas carpas para materiales, para mercancías. Pues hay un edificio construido que todavía no ha abierto, falta algunos detalles de laboratorio y tal, pero me da mucha ilusión que esté ahí. Y sirve mucho para conocer y amar el mar, para conocer los problemas del mar, problemas de limpieza, de biodiversidad, etcétera, ¿no? Es interesante conocer la naturaleza desde ese punto de vista, ¿no? Pero me he extendido demasiado. Tengo ese defecto en la hora de contestar una pregunta, de darle muchos detalles. Sabemos que sus primeros años los pasó en el Colegio del Monte y después en los Maristas. ¿Qué valores y habilidades aprendió allí que le sirvieron a lo largo de su vida? ¿Qué habilidades adquirí en el Monte y en los Maristas? Y valores. Pues yo recuerdo el Monte, efectivamente hice la primaria. La primaria entonces no era como la vuestra, era más cortita. Terminaba más o menos a los 10 años, terminé un poco antes, ¿no? Y luego hice el bachiller, que era lo que se llamaba entonces secundaria, y el bachiller se llamaba bachiller en su globalidad, en los Maristas. Habilidades, me gustan mucho los números, habilidades numéricas, pues eso no tiene mayor importancia. La tabla de multiplicar me la aprendí pronto y tal, ¿no? Esa cosa ya no se olvida, evidentemente, ¿no? Y en valores aprendí el placer de conocer cosas. Tuve muy buena profesora en el Colegio del Monte, una monjita, sí, me acuerdo. Era muy buena. ¿Sí? Que de pequeño
te ilusione aprender cosas, eso es bonito, porque mantienes la pasión por aprender siempre, ¿no? La curiosidad por aprender. Y el valor del esfuerzo también, ¿no? Porque no cabe duda que siempre cuando estudias y eso, algún esfuerzo tienes que hacer, obviamente, ¿no? Y valorarlo, ¿no? También de aquellos años, el valor de la amistad, ¿no? Vas forjando amistad con tus compañeros del Colegio del Monte. De modo que allí era primaria para críos, luego ya el colegio era de chicas en aquel momento, era así, lo que es bachiller, pero en primaria sí podía haber niños, ¿no? Y amistad también, lógicamente, con mis compañeros de los maristas, que todavía los veo, de vez en cuando nos vemos, ya han pasado ya años, entonces. Según hemos sabido, estudió en la universidad la carrera de Sociología e Ingeniería Agrónoma. Hoy día hay muchos dobles grados universitarios, pero en la época en la que usted estudió, ¿era normal hacer 2 carreras a la vez? Además, una de ciencias y otra de letras. ¿Le resultó muy difícil? ¿Cómo recuerda aquellos años? Explico lo de las 2 carreras. En los años que yo terminaba el bachiller y bueno, empecé ya a preparar el ingreso que se estudiaba fuera, el ingreso de ingeniero, se hacía como en academias, te preparabas como una oposición para entrar, era difícil. Y ingresé en agrónomos y al comienzo de la carrera se planteó la posibilidad de unas becas que creó la llamada Escuela de Estudiantes Cristiana. Es una entidad que creó el obispo Herrera Oria, obispo de Málaga entonces, que ya había creado algunas otras cosas como el CEU, o había impulsado, digamos, en etapas anteriores, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, se llama, ¿no? Herrera Oria había sido creador de un periódico en los años casi principios del siglo XX, El Debate, una escuela de periodismo también, y trataba de dar, como digamos, argumentaciones y de animar a la vida política a lo que podríamos llamar personas que tuvieran una cierta sensibilidad en el mundo de católico, digamos, ¿no? Mundo cristiano. Y era persona preocupada por la educación y preocupada porque quienes pudieran ser en algún momento tener algún papel directivo en empresas o en la sociedad, en el mundo público, tuvieran una formación lo más completa posible. Por ejemplo, en doctrina social de la Iglesia, era lo que... Y por eso creó el llamado Instituto Social León XIII, que luego fue facultad de la Universidad Pontificia de Salamanca, y la Escuela Sociedad Cristiana se planteaba en términos un Colegio Mayor Pío XII, y los que residieran allí deberían, además de su carrera, estudiar o bien Instituto Social León XIII o la Escuela de Turismo de la Iglesia, que creó también en aquellos años. Yo elegí Instituto León XIII, Sociología, porque te permitía tener una visión muy completa, no solo la sociología, que es muy interesante, sino también economía, también derecho, ciencia política, estadística, antropología. Bueno, era muy completa, tenía un cuadro de profesores muy bueno. Eso se estudiaba por la tarde, y yo en mi escuela de agrónomo ya había ingresado, era por la mañana. Por eso lo hacía compatible. Bueno, te obligaba a ir a clase tanto mañana como tarde y tenías que estudiar un poquito de noche, vamos, de que aprovechar el tiempo bien, ¿no? Ese era un poco el tema, ¿no? Por tanto, lo pude compatibilizar de esa manera, ¿no? Y cuando terminaba los estudios, el año 65 ya, es cuando el instituto se transforma en facultad de la Pontificia de Salamanca. Esa es la realidad. Por eso, entonces, efectivamente, los 2 grados no existían, ¿no? Tenía algún compañero, me acuerdo agrónomo, que también estudió biológica, pero él no hizo Selvaje al mismo tiempo, ¿no? Dependía un poco del interés que tuviera, o alguno... Me gustaba mucho también economía, ¿no? Ciencias económicas, ¿no? Que era una materia interesante, ¿no? Pero bueno, eso lo estudié también en sociología. Todos sabemos que el día solo tiene 24 horas. Usted está en todos los eventos de Málaga. Tiene una esposa, hijos y nietos. Aficiones como el deporte, seguro que muchos amigos. Y es una persona de profundas convicciones religiosas. ¿Cómo consigue dedicarle tiempo a su trabajo, su familia, sus aficiones y a Dios? Con ciertas dificultades, sí. Ciertas dificultades. La prioridad se lo pongo al trabajo. Entonces, sí es un defecto, pero lo pongo atrás. Y luego voy dosificando, ¿no? A veces, para conciliar un poco, hago algo que tampoco está muy bien, que es llevarme trabajo a casa. Entonces, me engaño un poco a mí mismo, porque es como conciliar la vida familiar y el trabajo, lo cual no se consigue del todo, porque estás de casa trabajando, te aíslas un poquito, ¿no?, de la familia. Bueno, tratas de vivir con intensidad los momentos que sean de vida familiar, de vida de amistad. Ahí he reducido un poquito
Mantengo una pequeña tertulia de amigos, pero en vez de hacer una reunión al mes, pues la hacemos cada 2 meses o cada 3 meses, ¿no? Que es una cena que hacemos en cualquier restaurante de Málaga, normal, ¿no? Tampoco somos muchos, ¿no? Para hacer una cosa que tenga vida así en la conversación, ¿no? Y luego en el deporte, pues también procuro, si no tengo el tiempo para nadar, que es lo que me gusta, pues caminar un poco por las mañanas, que es una manera, no digo de engañarme, porque bien, pero no es lo mismo, exactamente, ¿no? Es la forma un poco de compaginar las cosas, pero tiene su dificultad, es cierto, cierto. Muy bien, ¿tenéis más preguntas? Me habían dicho que tenéis 18, a mí no me importa. Vamos a hacer tantas. Trato de ser más breve y lo podemos intentar. Después de tantos años dedicado a la ciudad de Málaga, si echo la vista atrás, en algún momento de su infancia imagino que llegaría a convertirse en uno de los personajes más ilustres de la ciudad de Málaga. No, estás pensando en eso cuando eres niño, lo más mínimo, ¿no? Ni siquiera cuando luego estudiaba en la universidad te planteas esas cosas, ¿no? Yo siempre me ha gustado mi ciudad, me ha atraído la ciudad, he valorado la luz sin saber, sin haber leído lo que hoy he conocido de gente que ha hablado de la luz de Málaga, no solo Alisandre, también Ortega y Gasset, tiene unas frases preciosas, que fue alumna en Málaga, alumno en el Colegio del Palo, me parece interno, en los años 80 y tanto del pasado, del siglo XIX, ¿no? Pues, pero me admiraba, me llamaba la atención nuestro buen clima. Tampoco tenía los datos para comparar la infancia con clima de otros lados, pero me daba la impresión que Málaga era una ciudad atractiva. Era una ciudad pobre, con problemas, le he dicho a la población, distinta de ahora. No es que ahora seamos maravillosos, pero hemos avanzado mucho en comparación con aquellos años, ¿no? Pero nunca pensé que pudiera tener responsabilidad de este tipo. No te lo planteas, ni siquiera estás pensando en que ni nadie te lo dice. Trata de hacer las cosas bien. Y me llamaba la atención, conforme iba un poco creciendo, el que no tuviéramos centro de enseñanzas superiores. Cuando ibas avanzando en el bachiller y tenías que pensar qué iba a hacer después de estudio, el horizonte que teníamos los malagueños entonces era tan pequeño, no había una oferta de centro de enseñanza. No había más que escuela de magisterio, escuela de profesorado mercantil y escuela de peritos industriales. Eran las 3 cosas que había en Málaga. Ninguna de ellas era el grado equivalente a superior a 6 años, ¿no? No existía económicas todavía entonces en Málaga, que se creó en el marco de la Universidad de Granada. O sea, el centralismo, permitidme que hable de esa forma, de Granada, había puesto la atención solamente allí en Granada y no había creado nada aquí en Málaga, ¿no? Los jóvenes de Málaga tenían que irse o a Granada a estudiar Derecho o Medicina, carreras muy habituales, digamos, o a Madrid, si era ingeniería. No había otra opción. Eso era un factor limitante. Y te llamaba la atención. No digo que te indignara, porque todavía no tenía datos de comparación. Luego lo he tenido y me indigno. Cuando eso, ¿y por qué? En Málaga el año 68, cuento esta anécdota, en 1968, ya hace tiempo también, yo ya había terminado los estudios, la carrera, se crea en España entonces la Universidad Autónoma, había hablado de la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Bilbao, ninguna del sur de Madrid para abajo. Me olvido de Málaga brutal, ¿no? Y hubo una reacción en Málaga muy fuerte, a pesar de que no había democracia en Málaga, en España, ¿no? No había, pues la sociedad malagueña reaccionó, los profesionales. Mi padre, en paz descanse, era muy sensible a este tema por 2 razones. En primer lugar, porque, bueno, él había estudiado ingeniería industrial en Madrid, siendo de Frigiliana, lo cual sin cierto esfuerzo, ¿no? Pero en Frigiliana hay una cierta tradición industrial de hace tiempo, porque hay saltos de agua, y el agua es la energía que utilizaba la industria ya en los siglos en que no había energía eléctrica, ¿no? Y eso motivaba que hubiera un cierto interés por lo que podíamos llamar la mecánica de la industria, ¿no? Y eso ya le hacía tener una mente abierta a lo que son los estudios universitarios. Pero además éramos 8 hermanos. Claro, tener 8 hijos, 4 hijos y 4 hijas y tal, y pensar en cómo dar estudio universitario también era una motivación de decir que injusta, ¿no? Que Málaga no pueda tener universidad. Pero también entendía muy claramente mi padre y sus compañeros que crearon una asociación de amigos de la universidad para impulsar la creación de la Universidad de Málaga, que Málaga como universidad sería distinta. La universidad no solamente es obtener un título, es decir, tener unos estudios, etcétera, no, sino es un elemento de reflexión, de impulso al desarrollo, capacidad de tener un juicio sobre las cosas de la ciudad, o sea, ayudar a las instituciones y a la propia sociedad civil a avanzar mejor, ¿no? Y ese déficit era necesario cubrirlo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que sobre este tema te puedo comentar.
Tenemos entendido que hace unos pocos meses fue atropellado por un patinete eléctrico. Es evidente que está aumentando considerablemente la cantidad de estos vehículos que circulan por nuestra ciudad y que pueden hacerlo tanto por la carretera como por la acera y por el carril bici. ¿Usted cree que deberían de tener un único sitio para circular? ¿Se han planteado modificar este hecho? Sobre el tema de los patinetes y demás. Sí. Bueno, sí, esta anécdota. Ahí pasó, en el paso de cebra pequeñito que hay ahí del carril bici, ocurrió. Había una vegetación que impedía ver bien, si llegaba el patinete. Y luego yo iba con prisa, tenía aquí una entrevista pactada temprano y crucé con velocidad pensando que no me alcanzaba, pero la conductora, era una conductora, perdón, no era ninguna referencia porque fuera conductora, no lo hiciera bien, pero la conductora, pues no sé por qué se desvió hacia el lado contrario de donde yo esperaba. En vez de seguir derecha, se vino para abajo. Y me golpeó. No me tiró, ni me dañó. Decíamos que quedamos empatados. Ella de pie, yo de pie. Pero el golpe pues hizo un poco moratón y ya está, no tiene mayor importancia. Digo aquí porque fue en el lado izquierdo donde golpeó. Es cierto que el tema de patinetes hay que regularlo mejor. Falta una regulación a nivel nacional. Nosotros planteamos que si el carril bici no deben ir por la acera, pueden ir por la calzada, pero entonces corren riesgo ellos, ¿no? Realmente es así, ¿no? Y es un tema que hay que mejorar, estoy de acuerdo. ¿Qué hubiera querido hacer mientras ha sido alcalde y por ahora no ha sido posible? ¿Qué cosa hubiera querido yo? Sí. Bastantes. Mira, auditorio, por ejemplo. Desde antes de ser alcalde, ya estuve batallando por el auditorio, en los años 80 del pasado siglo, cuando tenía mucha relación con una orquesta que era la que había entonces en Málaga, la Sinfónica Provincial. Es largo de contar. Se perdió una oportunidad en aquellos años porque se podía haber hecho como el de Valencia y el de Murcia, ¿no? Luego ya siendo alcalde, de las primeras cosas que me planteé, ¿dónde hacer el auditorio? Varias opciones. Pensé en la plataforma que hay al lado de la estación de cruceros, pero ahí no cabe, no tiene tamaño suficiente, no tiene 14.000 metros cuadrados. Pensé por la térmica, pensé en Martirico, la zona de la feria, donde tenemos el recinto ferial, y me parece que tiene un lugar accesible, fácil de llegar para nosotros, la ciudad y también para la provincia, y eso lo conseguimos, creo, en la plataforma de San Andrés, que antes he aludido a ella, donde está este instituto sonográfico que he explicado. Ahí hay un suelo de 30.000 metros cuadrados, y en un acuerdo que con el puerto negociamos el año 2004, negociamos porque trataba de que saliera muy bien el muelle 1 y muelle 2, que es donde lo conocéis bien, muelle 1 el Paso de la Farola, el 2 paralelo al parque, y que han quedado bonitos, pero había ya, el puerto tenía conseguido del propio ayuntamiento casi la conformidad a 40 o 50 metros de techo, con unos multicines, con unos edificios altos. Nos parecía que eso no era bueno, creaba un impacto, cortaba la visión desde el Paso de la Farola a este espacio tan bonito de la Alcazaba, la coracha que une con el castillo de Gilofaro. Al atardecer, si venís por ahí, veis eso iluminado, queda muy bonito. Definitiva, en ese acuerdo que planteamos reducir esa edificabilidad, poner la esquina cultural donde está el Pompidou, que fuera uso cultural y no un uso comercial, que quería el puerto, pues también planteamos el suelo para el auditorio, y el puerto, perdón, aceptó, ¿no? Luego ese tema es largo de contar, necesitaríamos casi monográfico para ello. Se torció, en vez de ser el puerto el que me lo daba, como decía la ministra Magdalena Álvarez, que vino en el gobierno de Rodríguez Zapatero, quiso tener un cierto protagonismo en ese auditorio y dijo, no, lo pone el ministerio, no el puerto. El puerto nos lo daba a nosotros, estaba el acuerdo firmado y nosotros lo poníamos gratis a un consorcio que se constituía para poder construir el auditorio. Consorcio es una unión de administraciones, ¿no? El Estado, la autonomía y nosotros. La ministra Álvarez quiso estar como participante del principio y dijo, no, lo pone el ministerio y vale 18 millones de euros. Y esto es lo que ponemos nosotros de aportación, decía más o menos. Con lo cual era un poco juego de mano, nos quitaba a nosotros el suelo, no íbamos a cobrar por él, lo poníamos gratis y luego pondríamos dinero. No lo pongo en vez del dinero, no sé si me explico, ¿no? Ella trató de hacerlo de esa manera y creó un problema ahí al final, porque ese consorcio no se mantuvo cuando hubo que reducir consorcios o organismos públicos. En definitiva, que estamos donde estábamos, ahora tenemos que pagarle el suelo al puerto, eso lo vamos a pagar, y tengo pasos dados, está la Junta convencida de colaborar, la Diputación también, nos queda el Ministerio de Cultura de Madrid para poder crear el consorcio y ponerlo en marcha, pero en fin, espero que se ponga en marcha. Pero te he explicado que es una de las asignaturas pendientes, ¿no?, que tenemos aquí. ¿Qué más cosas? Cuando el Brexit, es un tema que no sé si lo conocéis bien, el Brexit es la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el año 16, a los organismos que estaban allí
en Londres y en Reino Unido, europeos tenían que salir de allí, tienen que venirse a Europa, lógicamente. Y había una agencia muy importante, la Agencia del Medicamento, que es el medicamento europeo, porque esa atrae en sí mismo a las industrias farmacéuticas y tal. Y traté de que fuéramos candidatos nosotros. Hubiéramos, creo, ganado de haber sido, pero el gobierno español quería calmar a los catalanes, que estaban en aquel momento con el Teatro del Procés, y presentaron a Barcelona. Y perdió España, porque el Procés tampoco era lo mejor. Se iban de un sitio porque se iba de Europa y se iba en una ciudad que estaba planteándose irse de Europa, aparentemente. No salió Ámsterdam, que no lo necesitan los holandeses. Holanda es un país muy desarrollado. Mi teoría es de que nosotros, que estamos menos desarrollados, España, que otros países, podemos y debemos aprovechar esas oportunidades para impulsar el desarrollo de nuestro país, y en concreto del sur de España, que es menos desarrollado que otras zonas. Málaga va bien, pero aún así su renta per cápita es inferior a la renta media de España y bastante inferior a la renta media europea, ¿no? Y fue una pena, porque hubiera podido salir. Por eso digo cosas que me hubiera gustado, ¿ves? Luego, ¿qué más cosas? Me encantaría, no depende de nosotros, como alcalde, el tener que el nivel educativo nuestro, vosotros sois magníficas alumnas y el colegio vuestro es magnífico, pero es verdad, pero no todos los colegios ni todas las alumnas, porque no todas las familias tampoco tienen la misma sensibilidad en la educación, están con el mismo avance, ¿no? Y en la educación nos jugamos el futuro de los territorios. Entonces ahí trato de conseguir, pero eso depende de muchos factores, que en España se tome más interés en la educación en general, y se haya un gran pacto educativo para hacer como Finlandia, que puso un gran esfuerzo en eso, que en la primaria haya muy buenos maestros y maestras y los niños salgan muy bien para la secundaria, y luego hay una formación profesional muy buena, tengas por ahí una buena empleabilidad y el que vaya a la universidad pues también encuentre una buena enseñanza. En fin, todo este escenario que no depende de nosotros, trato de dibujarlo y de animar a que se haga, ¿no? Y mientras tanto, pues ir creando estímulos, damos los premios a las notas muy buenas de secundaria y tal, y de bachiller, para estimular el esfuerzo de los alumnos, y tratamos de que la FP sea dual también, formación profesional dual, haciendo prácticas en las empresas para aprender más todavía, ¿no? Te podría decir más cosas, pero en fin, por ejemplo, me hubiera encantado, lo cuento una anécdota interesante, cuando se implementó la aduana para Málaga como museo, que yo estuve en ese proceso de apoyarlo y tal, le planteé a la plataforma que vino a verme, eran mis primeros días de alcalde, en otra sala más grande que esta, eran casi 20 personas, le dije, hombre, ¿por qué no conseguimos 2 por el precio de uno? O sea, 2 museos, no uno. La aduana por un lado y la Trinidad. La Trinidad es el convento de la Trinidad, que está al otro lado del río Guadalmedina, no sé si lo conocéis. Ahí donde tuvo la reina Isabel su campamento, cuando la conquista de Málaga, igual que el rey Fernando lo tenía por la zona de la Victoria, que eran como zonas que dominaban un poco la ciudad, un poquito más alta, y de ahí tenía una visión de lo que pasaba en la ciudad, etc. La Trinidad es un convento que luego se desamortiza, se convierte en cuartel de defensa, de caballería, y luego quedó abandonado. Ya en los años 75 se transfirió de Defensa a Cultura con la visión de que pudiera ser Museo Arqueológico de Málaga, que nunca había tenido. Teníamos un pequeño museo arqueológico en la Alcazaba, con pequeñas piezas de cerámica nazarí y tal, pero no era un museo arqueológico potente, ¿no? Y la arqueología aquí es muy rica en la provincia, porque esta zona ha tenido fenicios, griegos, anteibéricos también, o romanos, en fin, ahí todas las culturas han dejado sus muestras, ¿no? La arqueología a mí siempre me ha apasionado, me ha gustado también. Y pensé que podíamos conseguir perfectamente una edición de aduana dedicada a Bellas Artes con el apoyo del Prado. Lo había hablado con el director del Prado, señor Sugaza, que ahora está en Bilbao, era un gran director. Y ¿por qué digo del Prado? Porque el Prado es potente en pintura del XIX y el Bellas Artes de Málaga, el XIX, el siglo donde está más especializado. Y en cambio, en la Trinidad buscaron el apoyo del Arqueológico Nacional o del British Museo. El Museo Británico es muy bueno en arqueología. Entonces, sobre nuestra colección es propia tener luego exposiciones temporales, que es clave en los museos. Y esa idea, ¿por qué creo que era buena? Pues porque necesitamos que el turismo, no solo los malagueños, tengamos buenos museos, que yo, por ejemplo, en mi etapa de infancia no había ni un solo museo en Málaga válido, no había. Bellas Artes pequeñito, ¿no? Algo de lo que era mi infancia, ¿no? Sino también para que el turismo, cuando Málaga fuera fuerte turismo, no estuviera concentrado en pocas calles, sino pudiera tener un espacio para recorrer la ciudad, motivos para moverte, descentralizarlo de alguna manera, ¿no? La idea era unir un poco también el río Guadalmedina, una parte con un puente plaza, una cosa no hecha también, difícil de convencer, llevamos muchos años tratando de convencer a la autoridad hidráulica para, pasando a pie desde el centro histórico, cruzar el río Guadalmedina y subir la pequeña colina de la Trinidad, con este museo arqueológico al cual me estoy refiriendo, ¿no? Son cosas, te puedo decir más, ¿no? Que hemos hecho muchas cosas, pero me hubiera gustado hacer más, ¿ves? A la vuelta de 50 años, ¿cómo le gustaría que le recordara Málaga? Bueno, pues como un chico apasionado por Málaga, ¿eh?
permíteme esta broma, como una persona de Málaga, enamorado de Málaga, que hizo mucho a su ciudad y que en la política trataba de servir algo, que es un valor que también creo que hay que conservar en la vida, al bien común. En las cosas en la vida, estés en el mundo público, estés en el mundo privado, no busques tu bien. Es normal que una persona que está en una empresa trate de defender su puesto de trabajo y su salario, etcétera, pero ser leal con el interés común de la empresa. Está en el mundo público, ser muy leal con el interés público general. O sea, no busques en la vida pública beneficiarte ni tú, ni tus amigos, ni tus gente cercana, ¿no? Sino servir a todos, servir el interés general. Bueno, que me recuerden así, me gustaría. Y sobre todo como alguien que amo a Málaga mucho. Para terminar, querríamos que nos diera algún consejo que podamos recordar durante toda nuestra vida. Un consejo, pues ese que acabo de decir. No lo decía como consejo, sino como recordar. Procurad en la vida vuestra pensar en los demás y pensar en los que más lo necesitan. Pensar no en lo que sea interesante solo para vosotros, que es legítimo, que es normal, sino cómo ayudar a los demás y cómo ayudar al bien común, que es el bien general de todos. Le agradecemos muchísimo habernos prestado su tiempo, ya que sabemos que no le sobra. Queríamos invitarle el 9 de mayo a nuestra exposición sobre personajes que han contribuido y contribuyen al desarrollo de Málaga. Para nosotras sería un honor que aceptase ser el padrino de nuestra exposición. Qué amable, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Esto es una invitación importante, jolín, grande, muy bien, muy bien. El nombre perfecto escrito en vuestro escudo. Pues a ver si puedo ir. Es el 9 de mayo a las 5:30.